Bienvenidos a Matemáticas sin Barreras. El tema de hoy es razón y proporción. Vamos a revisar conceptos básicos y ejercicios. No olvides suscribirte en nuestro canal. Veamos el concepto de razón. En matemática, una razón es la comparación que se establece entre dos cantidades por medio de la división, también llamada cociente. Por lo tanto, puede expresarse como una fracción o un decimal. La razón entre A y B, cuando B es un número distinto de 0, se escribe como A sobre B o A dos puntos B y se lee A es a B. Veamos un ejemplo. La razón de 24 entre 6 es igual a 4. Esto quiere decir que si dividimos 24 en 6, obtenemos 4 como razón matemática. Vamos a revisar el concepto de proporción. En matemática, una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Eso quiere decir que tendríamos A sobre B es igual a C sobre D y es igual a E sobre F, y eso va a ser igual a un n cantidad de fracciones, con el objetivo de encontrar una constante llamada constante de proporcionalidad. ¿De qué va a depender la cantidad de fracciones a las que vamos a igualar? Va a depender de nuestro enunciado. Si tomamos un caso genérico, tendríamos lo siguiente: A sobre B es igual a C sobre D, que equivale a una proporción y se lee A es a B como C es a D. Cabe recalcar que el caso genérico se trata de una proporción con dos razones. Al resultado de la división en una proporción cualquiera se denomina constante de proporcionalidad, K. Puede ser entero o fracción y tendrá el mismo valor para cada una de las razones involucradas. Veamos un ejemplo. 15 es a 5 como 12 es a 4. Esto quiere decir que al dividir cualquiera de las dos razones vamos a obtener la constante de proporcionalidad, siendo igual para ambas. Entonces, si yo divido 15 para 5, el resultado es 3. Y este 3 también tiene que ser el mismo resultado de dividir 12 para 4. A este número 3 nosotros lo llamamos como constante de proporcionalidad. Revisemos algunas propiedades. Suma. Si existe una proporción con dos razones, dicha proporción puede tener una tercera razón sumando tanto los numeradores como los denominadores de las dos primeras razones. Y al dividir la nueva razón obtenemos la constante de proporcionalidad de la siguiente manera. La otra propiedad es la resta. Si existe una proporción con dos razones, dicha proporción puede tener una tercera razón, restando tanto los numeradores como los denominadores de las dos primeras razones, y al dividir la nueva razón obtenemos la constante de proporcionalidad. Algo así. En resumen, si nosotros tenemos dos razones igualadas, podemos igualar a una tercera razón diciendo que si nuestros numeradores se suman, nuestros denominadores también se tienen que sumar. Y al dividir esta nueva razón,
nosotros vamos a obtener nuestra constante de proporcionalidad. O, al tener dos razones, si nuestros numeradores se restan, nuestros denominadores también deben de restarse. Y al dividir esta nueva razón, nosotros generamos nuestra constante de proporcionalidad. Condiciones. Para poder aplicar razón y proporción a nuestros ejercicios, necesitamos que el enunciado cumpla dos condiciones. Que exista una relación y exista una suma o resta. En algunos enunciados vamos a encontrar la palabra proporcional o proporcionalmente. Por ende, automáticamente sabremos que se trata de razón y proporción. Para la resolución necesitamos tener en cuenta dos puntos muy importantes. Las variables siempre deben ser colocadas en los numeradores y la razón existente debe ser colocada en los denominadores. Esto quedará claro cuando resolvamos ejercicios. Ejemplo número 1. En una biblioteca, la cantidad total de libros de nivelación es 912. Si le piden al encargado un informe con la cantidad de libros que existen por materia, determine el número de libros de química que debe presentar en el informe si se conoce que existen libros de física, matemática, química y geometría, en razón de 3, 5, 4 y 7 respectivamente. Vamos a extraer los datos que nos presenta el enunciado mediante la lectura del texto. Podemos identificar la primera parte que dice, la cantidad total de libros de nivelación es 912. Eso quiere decir que el total va a ser igual a 912 libros. También debemos saber que nosotros no conocemos la cantidad de libros de física, no conocemos la cantidad de libros de mate, no conocemos la cantidad de libros de química, ni tampoco conocemos la cantidad de libros de geometría. Por ende, estos 912 también se puede interpretar como la suma de los libros de física, más los de mate, más los de química y más los de geometría, generando nuestra primera ecuación. Otro punto a analizar es, determine el número de libros de química, ya que con esto vamos a saber cuál de las 4 variables me está pidiendo. En este caso me está pidiendo la variable Q. Y por último nos queda analizar la parte que dice razón de 3, 5, 4 y 7 respectivamente. Anteriormente habíamos visto que las variables deben ser colocadas en los numeradores y la relación debe ser colocada en los denominadores. Por ende, teniendo en cuenta eso, esta parte que se encuentra de verde está de la siguiente manera. En vista de que existe la palabra respectivamente, debemos mantener el orden tanto de las variables como el de las razones. Antes de continuar con la resolución, voy a encerrar los dos parámetros que debe cumplir el enunciado para poder aplicar el método de la razón y la proporción. Nuestro primer parámetro es que 912 es igual a F más M más Q y más G. En conclusión, estamos diciendo que existe una suma. Y nuestro segundo parámetro es la relación existente entre estas 4 materias. Para la resolución, partimos de la relación. Como podemos observar, tenemos una proporción con 4 razones. Vamos a igualar a una quinta razón sabiendo que nuestros numeradores se encuentran sumando. Por ende, nuestros denominadores también van a tener que sumarse. Y la suma de nuestros numeradores sabemos que es igual a 912.
lo que nos resta es sumar nuestros denominadores. 3 más 5 más 4 más 7, dándome como resultado 19. En conclusión, podremos decir que tenemos una proporción con 5 razones, sabiendo que la quinta razón es con la cual vamos a encontrar nuestra constante de proporcionalidad, ya que tenemos el numerador y el denominador de nuestra quinta razón. Podemos dividir o podemos simplificar. Yo voy a simplificar. 19 aba 1, 19 aba de 912, 48. Entonces, sabemos que nuestras 4 razones han sido igual a 48, donde el 48 se convierte en nuestra constante de proporcionalidad. Y para encontrar el valor que me están pidiendo, tomo mi constante de proporcionalidad y voy a multiplicar por el denominador de la variable que me piden, que en este caso es la variable Q. Entonces, diría que Q va a ser igual a 48 por 4, dándome como resultado 192. Y se encuentra resuelto el ejercicio. Les voy a dar unos segundos para que puedan copiar. Espero que con el siguiente ejercicio quede claro el método de la razón y la proporción. Ejercicio número 2. En un almacén existen dos tipos de productos cuya relación se encuentra de 7 a 5. Si se sabe que el administrador del almacén solicitó un pedido de 168 en total para la venta del fin de semana, ¿cuántos productos de cada clase son? Al igual que en el ejercicio anterior, lo primero que debemos hacer es escribir nuestros datos. ¿Cómo obteníamos los datos? Mediante cosas importantes que tiene el enunciado. Veamos. Dos tipos de productos cuya relación se encuentra de 7 a 5. Eso es lo primero que vamos a interpretar. Entonces, como yo no conozco el nombre de estos productos, les voy a dar dos variables. Y recuerdo que las variables siempre deben estar en el numerador y la relación siempre en el denominador. Por ende, esa condición que se encuentra de rojo estaría interpretada de la siguiente manera. A sobre 7 igual a B sobre 5. Continuamos. Solicitó un pedido de 168 productos en total. El total de productos va a ser igual a 168. Pero en esos productos que van a llegar, van a estar los productos de A y los productos de B. Eso quiere decir que 168 va a ser igual a A más B. Y por último, vemos que nos piden los dos productos. Nos dice cuántos productos de cada clase solicitó. Es decir, que queremos saber cuántos de A y cuántos de B. Al igual que en el caso anterior, vamos a encerrar los dos parámetros que debe cumplir el enunciado. En este caso, encerramos a nuestra relación y encerramos a nuestra suma. Como podemos observar, nosotros tenemos una proporción con dos razones. Por ende, voy a igualar a una tercera razón, sabiendo que nuestros numeradores se están sumando, por ende, los denominadores también se tienen que sumar. Y la suma de A más B ya conozco, sé que es 168. Lo que me queda es sumar 7 más 5. Y 7 más 5 es 12. Al igual que en el caso anterior, nosotros ahora obtenemos una proporción con tres razones, siendo la tercera razón la cual se tiene que operar, en este caso, o simplificar o dividir para obtener la constante de proporcionalidad, ya que en esta tercera
tenemos el numerador y el denominador. Voy a simplificar. Doceava de 12, 1. Doceava de 168, 14. Entonces diríamos que nuestras dos razones iniciales han sido igual a 14. Este 14 se convierte en una constante de proporcionalidad. Y como quiero descubrir A y quiero descubrir B, lo que hago es tomar mi constante de proporcionalidad y multiplicar por el denominador de A. Entonces A es igual a 14 por 7, dándome como resultado 98. Y tomo mi constante de proporcionalidad y le multiplico por el denominador de B, que en este caso es 5. Por ende, 14 por 5 es igual a 70. Y se encuentra resuelto el enunciado. En el video siguiente, nosotros vamos a resolver ejercicios CENESID que tienen que ver con la razón y la proporción.